Sus palabras eran, pero muy dulces, muy tratado, muy, ¿cómo se puede decir? Que muy lúcida para hablar, porque él tenía unas palabras tan lindas, tan firmes. Yo creo que ningún sindicato tiene esas palabras que él decía. Ningún sindicato. La Puna, volviendo al año 30, vivía una situación muy difícil donde estaba deshabitada, no había perspectiva de futuro y la creación de esta fuente de trabajo, como fue Mina Aguilar y Mina Pirquita, transformaron un poco el sueño de tanta gente que empezó a ver con otras perspectivas el futuro y empezó a trabajar en Mina Aguilar y Mina Pirquita. Lo recuerdo como un gran hermano, cariñoso para la familia, para mi madre. Yo con Avelino fuimos al mismo grado de estudio, cuarto grado somos juntos los dos. Teníamos el mismo asiento en la escuela de frontera. Se habíamos jugado al fútbol los dos en el mismo equipo, el equipo que se llama Libertad. Y después nos gustaba mucho el cine. Nosotros íbamos a Villazón por el río a ver las películas. Y después ya más grandecitos fueron a trabajar a una imprenta, Alberto y Avelino, imprenta en La Quiaca. Se fue Julio, él trabajaba como impresor, mi hermano Julio, y ese lugar lo ocupó Avelino. Como lo dije, serían unos 4 meses nomás. Después dejó de trabajar y se fue a Mina Aguilar. Le trabajaron en la imprenta y después al poco tiempo él fue al Aguilar. De ahí ya se quedó en el Aguilar, después se casó. Y bueno, pero nos conocíamos así de pasadita, hasta el año 51, y ahí ya tuvimos una amistad más cercana, que llegó 3 años tuvimos de noviazgo. Durante los 3 años, después de 3 años nos casamos. En ese tiempo ya se quedó a trabajar allí, ya se quedó a conseguir trabajo y trabajó de, ¿cómo te puedes decir?, de ayudante, de chofer de los esterlines que salían de la mina Aguilar, llevando mineral, ¿no?, hasta Tres Cruces. Muy joven le he conocido, pero muy tratable. Desde joven ha sido muy tratable con la gente. Su mamá había sido sirvienta de los capos. Del chino había sido su sirvienta, su mamá de él. Pero él era obrero, como cualquier persona. Yo lo que me acuerdo de Mina el Aguilar, un lugar oscuro, un lugar gris, como siempre lo describo. Yo vivía en una de las corridas que daba al frente de lo que todavía no recuerdo bien qué era. Yo supongo que pueden haber sido talleres o lugares donde dejaban las maquinarias, los camiones. Aparte el frío intenso, el ruido del viento. Y cuando él viene a Mina Aguilar, ve todo un estado de injusticia, porque en ese momento se vivía en promiscuidad, es decir, vivían 2 o 3 familias en una misma casa, no tenía nada de comodidades, no tenía una buena alimentación. Todo eso fue marcando a fuego que había que luchar. La mina era horrible porque no era seguro, todo era inseguro porque todo era empalizado de madera, afirmado así con calza, qué sé yo. Por ahí se derrumba una piedra, se venía abajo, por eso surgía mucho accidente. Bueno, él empieza a participar en el sindicato en el 57, cuando recién él ya estaba trabajando y lo eligen como secretario general del sindicato de Mina Aguilar. Pero él no quiso porque él decía, yo, ¿cómo me puede meter si yo soy un simple obrero? Pero la gente de allá de Mina Aguilar lo eligieron y bueno,
ya no había caso de que él renuncie porque ya le habían hecho aceptar. Es decir, el estado de injusticia, el estado de abandono, el estado de que nadie hiciera nada por los obreros, hizo que Avelino levantara la bandera de lucha y se transformara, ¿no es cierto?, en el representante más genuino, con mayor vocación política y de servicio para los trabajadores. Silenciosamente se hacían las luchas. Yo creo que el sindicato a veces ni dormía, ¿no? Porque tenía que venir a Jujuy, tenía que ir vuelta allá, tenía que enfrentar, tenía que viajar a Buenos Aires. Y la lucha era continua para él, era mucho trabajo. Leía cómo él reclamaba un aumento de salario, pero no era como es típico hoy en día escuchar a ciertos gremialistas decir aumento de salarios ya. Y ahí queda todo en una consigna. Avelino decía eso, pero explicaba por qué tenía que venir un aumento de salario. Entonces él armaba una tabla donde decía cuántas son las calorías de desgaste que tiene alguien que trabaja en la mina, y él demostraba matemáticamente que lo que recibían en sueldo no le alcanzaba para que un trabajador pueda vivir dignamente. Entonces mucho menos iba a alcanzar para mantener a la familia, para arreglar la casa, una serie de cosas. Entonces su pedido era altamente convincente. Él trabajaba como obrero. De paso era presidente del sindicato. Era obrero, como cualquier obrero. Él nunca se sentó en la oficina, nada. Él era obrero, como cualquier obrero. Pero tenía sus estudios, tenía su memoria tan lindo para defender a esos obreros. Sí, trabajaba en un taller mecánico y después fue elegido secretario general ahí del sindicato de mineros de Mina Aguilar. Ahí comenzó su carrera gremialista. La relación entre empresa y gremio se fue profundizando porque, claro, el obrero exigía mejores condiciones, la empresa estaba dispuesta a no ceder terreno y se fueron dando entonces situaciones de conflicto. Y se llegó a esta situación porque de la huelga que llevó a los trabajadores a iniciar una marcha de 1000 obreros rumbo a la capital de San Salvador de Jujuy, por cuanto sus reclamos no fueron atendidos. Y usando todos los caminos de legalidad, no fueron escuchados. Es más, la empresa estaba dispuesta a no ceder nada, incluso a algún renunciamiento de los trabajadores. Ante esa situación no quedaba otra que iniciar una huelga por tiempo indeterminado, y aún así la empresa mantenía los oídos sordos, lo que le llevó a los trabajadores encabezados por Avelino Mazán iniciar una huelga que fuera poner de alguna manera en el tapete o en la prensa la situación que vivía el obrero, porque mucha gente desconocía lo que pasaba en Mina Aguilar. Mina Aguilar parecía como que todas las cosas estaban bien y no era así. Entonces inicia una huelga de 33 días que culmina con la marcha a San Salvador de Jujuy, que al final termina ante el compromiso de un gobierno y ante un compromiso de la empresa que no fueron cumplidas totalmente, pero que de alguna manera fue descubriendo, por un lado, la realidad de lo que era Mina Aguilar, y por otro, que el obrero estaba dispuesto a seguir luchando por sus derechos. Las mujeres lo que largaban dinamita, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Todavía acá vive doña Valentina, no sé dónde era ahora. Ella ponía su delantal grande, lleno de dinamita, tirando por camino bajaba ella. ¿Se da cuenta? Después doña Bedia, una gorda, una petizona nomás, como para no hacer caso, ¿no? Ya remangarlo, me la metió al gendarme. Qué bárbaro, ¿no? La gente mismo parece que algunos,
Bueno, lo querían, algunos no. Bueno, hay grandes capitalistas por ahí, nos hacen menos, ¿no? Pero él ha sido fiel a sus obreros. En ese se destaca, él ha sido muy buen sindicato. Se ve que él era un tipo muy popular, era un hijo más del pueblo, ¿no? Avelino era, tanto por la apariencia física como por la manera de comunicarse, no era alguien injertado que venía de otro lado con un título o con un padrino político y tenía esa bendición. Avelino era un militante de base. Lo interesante es que a ese discurso, a ese origen popular, él de manera autodidacta le asigna un plus más, que es un plus de capital cultural, que desde mi punto de vista lo convierte en uno de los pocos intelectuales obreros de la República Argentina, ¿no? Entonces tenía una llegada directa y por eso es que a él lo coloca el peronismo entre sus candidatos para que sea diputado provincial, ¿no? Y llega tranquilamente a ese cargo. El tipo tenía un discurso que no tenía que prepararlo porque él formaba parte de ese pueblo. Que era en el año 66 cuando él entró de diputado provincial, con su trabajo y yendo a todas partes, hablando con la gente, y mucha gente lo ha apoyado a él, muchísima gente. Y así ese año se ganó el peronismo y entró. Pues más o menos duró 3 o 4 meses nada más. Y en ese tiempo ha sido el derrocamiento de Ilía, me parece. No, todo lindo, me acuerdo así, los domingos era infaltable, los sábados, después de su trabajo, ya hacer, como lo llaman ahora, un picadito. Tenía su equipo, me acuerdo, si no mal recuerdo, fue el Club San Martín, que él era de ese club. El Aguilarazo tiene a Avelino Bazán en el cargo de director provincial de trabajo. Y la empresa mantenía todavía esa actitud tosuda, esa actitud caprichosa, y creía que ya Avelino, no estando en Mina Aguilar, podía manejar a la gente como ellos quisieran. No ocurrió así. Y los obreros ya organizados decidieron hacer reclamos, como siempre ocurrían en estos casos anualmente, por las paritarias, por situaciones que producían trabajadores, y de que después, ¿no es cierto?, se lo asigna como responsable a Avelino Bazán. Nada que ver, al contrario. Avelino Bazán, como funcionario, tuvo que ir, calmar la situación que se vivía en el Aguilar, lograr que se normalizara ante el capricho y el abandono que hizo los dirigentes de la empresa, dejando todo en manos del obrero, y que el obrero pudo llevar por más de una semana el trabajo, y que la empresa y que la misma situación del yacimiento no se deteriorara, porque eso se podía haber producido un caos por la inundación y todo lo que significa dejar una mina abandonada. Un telegrama lo mandan a Avelino, como era el director del trabajo, que hay un conflicto en Mina Aguilar. Pero
Él se fue a ver, porque era también un conflicto muy, ¿cómo te puedo decir? Muy grande, porque hubo incendios, quemaron las oficinas, no recuerdo algo así, pues yo ese tiempo ya estaba aquí en Jujuy. Él era muy consciente de todo lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Entonces, fue mucha la presión de las grandes empresas para que le pidan la renuncia al cargo de director del trabajo. Y él termina renunciando y ya termina descalificado como subversivo. Y él ahí en el libro dice que él no hizo nada para aclarar esa cuestión porque creía que se iba a aclarar sola, ¿no? Me hacía acordar a Galileo Galilei cuando lo llevan a la Inquisición. Él dice, no, yo quiero ir porque yo lo voy a explicar con mi razonamiento, con mi ciencia, y cuando va y se sienta para esperar, ve todos esos grabados que había ahí, cómo despellejaban vivos, cómo torturaban, y bueno, se da cuenta que se equivocó. Avelino también se equivocó en ese momento, primero porque él tenía una trayectoria totalmente limpia. Él era un militante peronista que estaba alejado de las organizaciones armadas. Eso lo aclara bien y no hay ningún testimonio que lo vincule ni con Montoneros ni con cualquier otra organización armada. Y por otro lado, él confiaba en algunos dirigentes que lo conocían bien, como por ejemplo José Humberto Martiarena, que era senador, que era el tercer hombre en la sucesión presidencial y que mucho podía hacer por él. Y también se vuelve a equivocar Avelino ahí, digamos, ¿no? Él no se equivocó en su lucha, no se equivocó en sus tácticas, pero muchas veces se equivocó en el respaldo que él creía que podía tener. En el golpe del 24 de marzo, ponen mucho empeño en detener, pasada las 0 horas, o sea, no bien comenzado el 24 de marzo, en detener la mayor cantidad de mineros, gremialistas del Aguilar. Y a todos le hacían la misma pregunta. ¿Qué tenía que ver Avelino Bazán con las Brigadas Rojas? Fíjate vos cómo lo relacionaban, no, ni siquiera con Montenegro, con las Brigadas Rojas directamente. Al producirse el golpe, por disposición de las autoridades nacionales, informadas por la empresa Aguilar en especial, hace que una gran cantidad de obreros fueran detenidos de sus lugares de trabajo y traídos a la cárcel de Gorriti. Avelino demora 2 o 3 días más, 4 días, el 28 de marzo precisamente, es detenido y llevado a la cárcel de Gorriti. Ya se había convertido en alguien peligroso. Y más vale que era alguien peligroso, porque era un dirigente que tenía llegada con el pueblo y era un dirigente que era muy inteligente además. Entonces, obviamente, para el poder dictatorial, la figura de Avelino iba a molestar siempre, ¿no? Yo me comuniqué a Buenos Aires con mi hermano, diciendo que lo que pasa, que a mi marido se lo llevaron, a todos los que estaban detenidos de la mina Aguilar, no sé a dónde lo llevaron. Y mi hermano me dice, quédate tranquila, Olga, dice, yo voy a averiguar aquí. Y al otro día salió en el diario, todos los detenidos que han estado aquí, acá en penitenciaría, han sido trasladados a distintos lugares. Uno de ellos están en La Plata, en la unidad 9 de La Plata. Y a él lo detienen el 29 de marzo, pero como era imposible acusarlo de nada, queda a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, a disposición del PEM, se decía. O sea que podía estar detenido sin ningún justificativo. Y a partir de ahí lo investigan, lo llevan a La Plata junto con otros compañeros que también estaban detenidos, está un tiempo en La Plata y después lo largan en el año 78, porque obviamente no podían involucrarlo en nada, absolutamente en nada. Él puede irse a Bolivia de acá, irse a Bolivia,
Pero como él estaba en libertad, así que confió la palabra de los militares y volvió a Jujuy y al tiempo y volvieron a capturarlo y en forma definitiva no se lo volvió a ver más ya. Y ese fue un 28 de octubre. En octubre del año 78, por las informaciones que tenemos, habría sido sacado de un cine de acá de la calle céntrica cuando él estaba viendo unas películas y de ahí no se supo más nunca del lugar que hubiera sido llevado. El asunto es que se transformó en un mártir desaparecido a partir de aquel momento. Pero la desaparición ocurrió cuando él salió, fue al cine, a Alfa, y no volvía, y no volvía, y no volvía. Entonces mi mamá se preocupaba, todos nos empezamos a preocupar. Mi cuñada también, y decía, ¿cómo no vuelve, no vuelve? Si iba al cine ya tendría que volver. Y nada, el otro día nada, mi hermano salió a buscar por un lado, por otro lado, nada. Hasta el día de hoy no sé nada, porque incluso a veces no me quiero acordar, porque me pasa muchas cosas y no puedo dejar de llorar, porque yo no lo vi a mi hermano. De saber nunca más lo volví a ver, y se me hace que él está vivo y que él está andando en la multitud de que lo voy a ver. Y hasta el día, cuando muere uno, lo entierra, sabe que está ahí, pero hasta ahora no sabemos ni dónde está, ni dónde lo han llevado. Y para mi familia la desaparición de mi tío fue muy fuerte, muy dura, lo sigue siendo. Mi abuela se fue y mi abuela nunca supo que mi tío desapareció. Hasta que murió nadie le pudo decir. Entonces mi abuela se debe haber encontrado con él allá en el cielo. Y todos fueron por sugerencias de la empresa, que lo habían tildado a él como izquierda, y esa fue la causa por la que Avelino fue tildado y bueno, lo que le llevó a desaparecer en el año 78. Yo creo que todavía Avelino Bazán no tiene la reivindicación que se merece. Digamos, la memoria popular circula de boca en boca y su nombre se recoge como bandera de lucha. Él cuidaba a sus obreros, nunca se ha vendido, nunca se ha vendido. Ha sido un hombre fiel para sus obreros y eso lo valoramos hasta hoy. ¿Dónde estará? Quisiéramos ver. ¿Dónde estará? Él ha sido una persona tan correcta que ha luchado tanto por la gente humilde. Eso ha sido mi marido. Eso ha sido. Yo no doy trabajo a nada de mi familia, primero está la gente. Por ellos estoy aquí. ¿Y qué han hecho con mi marido? No, para que... Avelino ha sido una persona muy correcta. Ha sido una persona que, como él, no sé si habrá quien en el mundo, voy a decir. Porque él ha sido una persona tan buena.